Bueno, bienvenidos aquí en Ique.com. Hoy nos acompaña el doctor Francisco Mejía, presidente del Banco Agrario. Bienvenido, doctor Francisco. Adriana, muchas gracias por el espacio. Bueno, es muy importante que hoy tengamos a un invitado tan especial, ya que vamos a hablar del Banco Agrario. Y creemos que en Ique.com el contarle a nuestros lectores y a la gente que nos está viendo o nos está oyendo este tema tan importante que hoy está en la agenda, no solamente en la agenda nacional, en la agenda de regiones, sino también en la agenda de las elecciones. Es clave que usted nos cuente, doctor Francisco, cómo encontró usted el banco, no para hacer una pieza de añoranza o de decir tal cosa porque estaba, sino díganos exactamente, usted recibe el Banco Agrario, ¿cómo lo recibe? Pues Adriana, las cifras son elocuentes. El Banco Agrario lo recibimos con una tendencia muy desfavorable, la cartera estaba cayendo, los desembolsos a los pequeños productores y a los microempresarios estaban cayendo, había una situación de fraudes en los créditos, al banco lo estaban defraudando. Nosotros llevamos, luego de unos meses de investigación, llevamos 22 denuncias penales a la Fiscalía General de la Nación. Así que lo primero fue poner la casa en orden, porque las tendencias eran muy desfavorables. Quiero contarle, por ejemplo, que en la costa atlántica había 55 oficinas que tenían el crédito cerrado, y cuando yo pregunté por qué pasaba eso, entonces me dijeron que es que el nivel de fraudes era tan grande que lo único que habían podido hacer era cerrar esas oficinas, cuando por supuesto pues la solución no era esa, la solución era hacer los cambios de fondo que hicimos nosotros, porque no pueden pagar los colombianos, que deben ser a quienes llegue el Banco Agrario, por los malos manejos de un banco. Y hay que decirlo, Adriana, el banco había sido en buena medida entregado al clientelismo político, y eso era lo que tenía el banco en esa situación tan, digo yo, crítica, porque realmente las tendencias eran muy desfavorables. Esperen, nos detenemos un poco ahí porque me interesa mucho contarle a los lectores cuando usted dice que encontró un banco en el que podríamos traducir lo que usted acaba de decir, que había fraude, había politización, estaba entregada al clientelismo. Eso quiere decir que la administración hizo temas indebidos también al llevar unas denuncias penales a la Fiscalía. Pues Ariana, nosotros llevamos, como le cuento, 23 denuncias penales. Yo sé que han hecho algunas capturas, yo espero que eso avance mucho más. En lo que corresponde a nosotros, lo que hicimos fue evaluar el estado de la administración, incentivar y promover la gente buena que había en el banco, porque debo decir que la mayoría de los empleados del Banco Agrario eran personas competentes, honestas, pero claro, haciendo una evaluación del desempeño y de los resultados, también hicimos cambios en el talento humano, siempre teniendo como criterio las competencias y la vocación de servicio para los procesos de selección. Como le decía, promovimos gente que venía de atrás. Yo a nadie le terminé el contrato en el banco por razones políticas, ni nombré a nadie por esas mismas razones. El mandato que recibí del presidente Iván Duque fue: hay que transformar al Banco Agrario y ponerlo al servicio del productor, especialmente del productor agropecuario colombiano. Yo no sé si usted recuerda, el presidente en campaña hablaba mucho que iba a despolitizar las entidades del sector agropecuario, y lo hizo. ¿Y por qué hablaba tanto de eso? Porque en campaña le pusieron muchas quejas de que las entidades del sector agropecuario no funcionaban como deberían funcionar por ese fenómeno de la politización. Cuando usted habla que eso fue una promesa de campaña del presidente Duque, eso se cumplió. Lo que usted me está diciendo es que no llegó usted, encontró un número de personas, encontró, digamos, esta caída también del banco, porque podríamos decir que se podría interpretar que los números son el reflejo del manejo de una entidad tan grande como esta. Nosotros ya vivimos un proceso en la Caja Agraria donde fue un caos y donde se vuelve a reactivar algo como un banco de desarrollo. Eso, cuando usted llega, ¿cuántas personas estaban y cuántos puestos de corbata usted tuvo que sacar? Mire, nosotros en el 2019 hicimos la reestructuración del Banco Agrario.
Nosotros le presentamos una propuesta al presidente Duque en el mes de abril y en un tiempo récord de 2 meses el presidente Duque ya estaba firmando el decreto presidencial de la reestructuración del Banco Agrario. ¿En qué consistió esa reestructuración principalmente? Eliminamos 213 posiciones de altos salarios y con la plata que nos ahorramos de esos 213 posiciones que eliminamos, contratamos 415 asesores comerciales que hoy en día están desplegados por toda Colombia, especialmente en la ruralidad, colocando crédito de fomento. Es decir, nosotros revertimos una situación que encontramos en el banco y es que el banco era macrocefálico. En las oficinas regionales y aquí en Bogotá en la dirección general tenía una abultada burocracia, pero era muy débil de cara al cliente. Nosotros revertimos esa situación, pero además les dimos tecnología a esos asesores comerciales. Así que fue un conjunto de decisiones, con mucha determinación actuamos para poder cambiar la realidad del Banco Agrario. El 2019 fue muy duro porque fue el año de los cambios de fondo, pero si uno en los gobiernos no empieza a hacer los cambios al principio, ya después la inercia te desborda y no haces nada. ¿Dónde están esas personas que trabajaron en esa época en el Banco Agrario y todos esos cambios que usted hizo, que además se dio ganar muchos enemigos, me imagino, porque si esto estamos hablando de tema de clientelismo, estamos hablando de política? Adriana, esa investigación se la dejo a ustedes, a los periodistas, es muy fácil que ustedes lo determinen. Y sí, nos hemos ganado muchos enemigos y buena parte de esa retaliación política también que ha habido en contra del presidente Duque y su gobierno se debe a que el presidente y quienes lo acompañamos pues tocamos muchos callos, pero lo hicimos en beneficio de la gente y si bien es cierto, pues me gané enemigos políticos, creo que la satisfacción más grande es haber podido cumplirle el sueño a cientos de miles de colombianos que pudieron acceder al crédito de fomento, microempresarios, obviamente pequeños productores agropecuarios que hoy producen gracias a que el Banco Agrario cambió. Entonces, eso lo compensa todo, Adriana. Entonces pasemos a la parte positiva y a la parte de transformación. Usted coge el banco en las condiciones que me está contando, hace unos cambios, le presenta al presidente un plan de reestructuración, el presidente se lo aprueba, como lo escucho, de una forma muy rápida y muy expedita. ¿Qué hace usted en ese momento? ¿Cómo es la transformación? ¿Cómo? Cuéntele además a los jóvenes, que me interesa que ellos conozcan cómo funciona este banco y qué tan cercano puede ser este banco a los jóvenes, no solamente cuando uno habla del Banco Agrario la gente se imagina que es algo muy remoto y algo muy distante, pero dígame, usted le aprueban este proceso de transformación y ¿qué es lo primero que hace? Ejecutarlo, es difícil ejecutar un proceso de tanta envergadura. Nosotros eliminamos, recuerdo, 11 gerencias nacionales y creamos 6 nuevas. También digamos, la estructura organizacional del banco la adecuamos a la banca moderna. El banco tenía una estructura organizacional para la banca de los 80s y los 90s. Fue un trabajo muy arduo. Ese año 2019 fue de poner la casa en orden, de asegurarnos que ese problema de los fraudes en los créditos lo erradicábamos del banco, de cambiar la cultura del banco, de estimular esas personas buenas, de traer gente buena también de afuera. Y una vez logrado eso en el 2019, lo que hicimos fue asumir el apetito de riesgo en el crédito que debe tener un banco de desarrollo, porque el Banco Agrario es un banco de desarrollo, eso es lo que justifica que el banco sea público, que sea del gobierno. ¿Y a qué me refiero con el apetito de riesgo? Es a eliminar esas barreras de acceso al crédito, a que más personas accedan al crédito para poder tener ese impacto social. Como le decía, cuando se presentan estas situaciones que estaban deteriorando el banco, pues a veces los remedios resultan peores que la enfermedad y el remedio que se les ocurrió en esa época, porque como no tenían el manejo gerencial del banco, porque al banco lo manejaban muchos intereses que eran ajenos a su misión, unas personas de riesgo lo que decidieron fue cerremos el crédito en la costa atlántica en 55 oficinas. También tomaron otras decisiones como el crédito para jóvenes es muy riesgoso, entonces pongámosles más requisitos. Y de esa manera, no solamente había un problema de fondo en el banco en cuanto a fraudes, sino que había otro problema y era que el banco no estaba asumiendo el riesgo que debería asumir. Cuando pusimos la casa en orden,
dijimos, ahora sí vamos a permitir el acceso al crédito. Pero usted me disculpa una cosa, es que usted dice unas cosas tan interesantes que yo no quiero dejarlo pasar. Cuando usted habla de fraude, ¿qué tipo de fraude encontraron ustedes? Bueno, y eso lo digo porque sobre eso ya hay capturas, hay personas respondiendo ante las autoridades. Cogían, por ejemplo, indigentes y les cogían las cédulas y con esas cédulas hacían créditos de proyectos productivos inexistentes. Eran créditos de bajos montos para que, digamos, no fueran muy visibles, pero lo hacían de manera masiva. O sea, no era un robo que uno dijera, se robaron en un paquete tantos millones de pesos, sino era algo que ya estaba muy organizado Claro. en pequeñas cantidades para llegar a grandes montos. Exacto, exacto. Había lo que nosotros denominamos fábricas paralelas de crédito. Y déjeme aquí, le digo algo que influía mucho en que se perpetuaran esos fraudes. Antes de junio del 2019, los pequeños productores agropecuarios tenían que contratar un externo que se llamaba un planificador para que les hiciera los flujos de caja de los créditos y les sacara los indicadores financieros y les tramitara el crédito. Había como una intermediación ahí que además le costaba mucho dinero al campesino. Había unas tarifas abusivas, arbitrarias y eran personas ajenas al banco. Uno de los grandes logros de esta administración fue que nosotros a través de una aplicación logramos incluir todos los flujos de caja de las actividades del sector agropecuario y nosotros hoy en día le hacemos ese análisis financiero y esa prefactibilidad al cliente de manera gratuita. Entonces ellos ya no tienen que traer intermediarios. Y desafortunadamente muchos intermediarios de esos hicieron parte de esas bandas que, hay que decirlo desafortunadamente, con algunas personas inescrupulosas adentro en el banco, defraudaron el banco con unos montos para mí muy elevados. O sea, que un mensaje para nuestros seguidores es, no tiene por qué existir una intermediación entre el banco y el cliente. Absolutamente Así ninguna. le digan que le van a crear el flujo de caja para solicitar un préstamo, un crédito, nada, para eso está la atención directamente en los bancos. Exactamente. ¿Cuántas sucursales tiene hoy el Banco Agrario? El Banco Agrario tiene hoy 790 sucursales, digamos, esquemas de oficinas tradicionales, pero además tenemos 104 oficinas de esquema liviano que llamamos Banco Agrario Más Cerca. Nosotros llegamos al 98% de los municipios de Colombia. Somos la red comercial más grande de Colombia. Y déjame termino con el tema de los jóvenes. Entonces, con mucha responsabilidad, porque nosotros también tenemos dinero, captamos dinero del público y tenemos que responder por eso y hacer análisis de riesgos, obviamente idóneos. A los jóvenes les abrimos el acceso al crédito del banco. Eliminamos la necesidad de tener un codeudor. Eliminamos una barrera que había y era que si no tenían experiencia crediticia en otras entidades, entonces el banco no les prestaba. Cuando el banco como banco de desarrollo está llamado a asumir ese riesgo adicional para que tengan la primera experiencia crediticia. Pero eso que nos ha costado, y lo hacemos con mucho amor y con mucha convicción, es un conocimiento del cliente más profundo. Nuestros asesores se aseguran de que el joven sea una persona juiciosa, que aprendió las labores del campo con su papá, que realmente va a ser un proyecto productivo y ese conocimiento del cliente para nosotros es suficiente para tener la seguridad de entregarle un crédito. Por supuesto, no todos los créditos se otorgan porque a veces en ese conocimiento del cliente pues hay personas que no pasan, pero la mayoría sí lo hacen. Y otra cosa importante, Adriana, ¿sabes qué estoy encontrando en esta etapa del Banco Agrario que estamos incluyendo muchos más productores? Que para producir en el campo no es necesario ser dueño de tierra. Yo te puedo y te voy a mandar videos de una cantidad de jóvenes que han accedido al crédito del Banco Agrario y hoy son exitosos sin tierra. ¿Qué hicieron ellos? Arrendaron un pedazo de tierra. Se asociaron, o por ejemplo jóvenes que se han graduado de carreras técnicas o profesionales, se han asociado con campesinos que tienen tierra y han empezado sus proyectos productivos. Aquí en Colombia han querido vender algún sector político la idea de que el problema del campo es el acceso a la tierra. Eso es falso. Cuando uno mira, por ejemplo, la zona cafetera, la tierra está muy bien distribuida, el promedio de la finca cafetera es de 4 hectáreas, pero sobre todo
que lo más importante no es la tierra, ese es un insumo más. Lo más importante es la mentalidad de emprendedor del joven, del muchacho. Por eso es tan importante que en Colombia, en vez de llenar de odio a los jóvenes, como hacen algunos, los llenen es de optimismo y de esperanza y de ganas de trabajar. El Banco Agrario es un ejemplo de que jóvenes que quieren salir adelante, aquí los apoyamos y les damos el capital para que logren sus sueños. Usted lo ha mencionado, este no es un esquema de un banco comercial, es un banco de desarrollo. Quiere decir que va detrás y acompaña los proyectos. Exacto. Cuando usted dice que le ha otorgado créditos a los jóvenes, ¿de cuántos jóvenes estamos hablando y en cuánto tiempo? Miren, nosotros el año pasado le prestamos a los jóvenes 300.000 millones de pesos. Es una cifra récord en el Banco Agrario. Es una cifra que frente al 2020 representa un 90% de crecimiento. Este año ya venimos creciendo a marzo 40% versus el año pasado que ya veníamos creciendo. Hemos colocado cerca de 87.000 millones de pesos. Esos no son crecimientos normales, esos son crecimientos que reflejan una verdadera voluntad del Banco Agrario de llegar a ellos. Y vamos a seguir profundizando eso, porque si bien es cierto, claro, es una cartera que tiene riesgo, es una cartera que tiene una siniestralidad alta, para Colombia poder que de 100 emprendedores, si hay 10, si hay 15 que tienen un revés y no logran salir adelante en ese emprendimiento, entregarle 85 emprendedores a Colombia, eso más que vale la pena, eso más que vale la pena y cubre cualquier tipo de esfuerzo, así sea financiero, que se haga. Y para eso está el Banco Agrario. Dentro de esa transformación, pues, que algo que es muy difícil cuando usted encuentra una entidad con unas cifras donde posiblemente las provisiones estaban afectando, ¿cómo hace usted para darle esa vuelta a los números, poder hacer ese enganche tan rápido y poder estar dando hoy lo que usted está dando, que además me gustaría mucho que se lo contara a nuestro público, porque del 2019 al 2021 vemos una transformación no solamente interna del banco, sino en números también muy importante. ¿Por qué no nos cuenta sobre esto? Adriana, la clave es liderar con el ejemplo y ser muy persistente. Cuando yo llegué al banco, por supuesto, pues lo primero que hice fue comunicarme con los empleados, pero yo vi que nadie me creyó, porque seguramente habían oído unas historias parecidas en el pasado y como en aquella novela de Lampedusa, El gato pardo, pensarían que todo cambiaba para que todo siguiera igual. Pero cuando uno empieza a dar ejemplo con hechos, las cosas empiezan a cambiar. Y uno lo que tiene es que cambiar esa cultura, esa percepción de la gente y lo demás viene por añadidura. Te pongo un ejemplo sencillo. Cuando yo llegué y me senté en el puesto de presidente del banco y pedí el organigrama del banco, entonces me puse a revisar los cargos y de mí, del presidente del banco, dependían 12 asesores y no de pocos salarios. ¿Sabe cuántos asesores tengo yo? 2. Le terminé el contrato a 10 asesores, porque eso era una burocracia que por supuesto no le agregaba valor al banco y era un derroche. Y si el presidente del banco pues anda con 12 asesores, pues de ahí para abajo el mensaje es, pues esto es dinero público, derrochémoslo. No, lo que hicimos fue, yo recuerdo en esa época yo le puse a ese programa un programa de austeridad inteligente que denominamos Ahorrando Ando. ¿Sabe cuánto nos ahorramos en el 2019? Cuénteme. 65.000 millones de pesos nos ahorramos. Le quitamos eso permanentemente a la base de gastos del banco, porque la base de gastos del banco, a partir de ahí, empezó a subir a unos niveles abajo de la inflación. Y el banco no dejó de hacer nada. Nadie se quejó porque hubiera dejado de hacer algo de la actividad misional del banco. 65.000 millones de pesos. Pero todo eso, como le digo, Adriana, es con una determinación muy grande, con visión, con una estrategia muy clara del camino que teníamos que recorrer,
pero lo más importante, y a quien quiero darle aquí todos los créditos, con un presidente de la República que estuvo detrás de toda esta transformación. Yo quiero preguntarle, de todas las propuestas que se hicieron ustedes en campaña, que es generalmente lo que hoy los colombianos están más escépticos y dicen, me promete lo mismo, me dice lo mismo, de todas esas propuestas, del 100%, ¿qué ha cumplido? ¿Qué lleva cumplido? Dígamelo en porcentaje. Te cuento una cosa, realmente lo que ha pasado en el Banco Agrario es extraordinario. Yo no, te lo digo sinceramente, yo sí sabía que iba a ser un cambio importante, pero yo mismo me sorprendo de lo bien que nos ha ido en esta transformación, de cómo respondió la organización. Es que ¿Se cumplió al 100? No, al ¿O 100 se superó? no, pero se superó Okay. con mucho. Pero Adriana, las utilidades del Banco Agrario el año pasado fueron de 779.000 millones de pesos. ¿Sabes cuánto fueron las utilidades en el año 2018 que llegamos? 240.000 millones de pesos. O sea, triplicamos las utilidades. Yo no me soñé que fuéramos a hacer algo así de ese. ¿Qué pasa con esas utilidades? Esas utilidades van al presupuesto nacional. ¿Y el impacto es hacia dónde? Bueno, van al presupuesto nacional y ya lo que disponga el Ministerio de Hacienda, las invertirá en educación, en infraestructura, en seguridad, en emprendimiento, en fin, es que es un activo de la nación que le da resultados. Ahora, ojo con digamos, creer que como el Banco Agrario está siendo también manejado, entonces estaticemos todos los bancos, que la banca sea pública. No, eso no, Colombia no puede caer en un error de esos. Nosotros, una de las razones por las cuales nos hemos esforzado y hemos hecho las cosas bien es porque competimos, porque nosotros competimos con el Grupo Aval, competimos con Bancolombia, competimos con el Scotiabank. Entonces, lo primero es que hay que mantener la competencia y lo segundo es que nosotros somos del Estado porque somos un banco de desarrollo que corrige fallas de mercado como ese crédito al pequeño productor, pero también hacemos banca comercial donde competimos de tú a tú y eso es lo que nos ha hecho generar esas utilidades tan importantes que van al presupuesto nacional para que sean invertidas en beneficio de los colombianos. Tengo que hacerle una pregunta, no por mi condición de mujer. ¿Qué pasa con las mujeres en el banco? ¿Hay alguna algo especial que usted haya desarrollado, que esté pensando? Claro. Cuando decidimos ampliar el acceso al crédito para jóvenes, también lo hicimos para mujeres, aunque no era tan grave la situación para las mujeres, pero también tenían dificultades para acceder. El año pasado colocamos una cifra histórica en mujeres de 1 billón de pesos, 1 billón. Eso significó un crecimiento casi del 40% el año pasado. ¿Y por qué me parece a mí que un banco agrario funcionando bien es tan importante para el país? Porque el impacto social de esto es inconmensurable. Te hablé de 1 billón de pesos para mujeres. ¿Tú te imaginas el impacto social de 1 billón de pesos en mujeres, la mayoría de ellas madres, cabezas de familia, emprendedoras, que sacan adelante a sus hijos con esa plata? ¿Te imaginas el impacto social de ese billón de pesos? Yo te digo, es más grande que el impacto social de 1 billón de pesos en subsidios. ¿Por qué estas noticias que son tan buenas y tan positivas no se ven en la superficie? ¿Qué empaña toda esta labor o qué no hace ver esta labor? Lo empaña algo que escribió el profesor Moisés Naim, que ustedes se lo habrán oído al presidente Duque últimamente. Y es algo que se está tomando a las sociedades modernas y en Colombia entró con muchísima fuerza y es muy lamentable, que son las tres P's: la posverdad, el populismo y la polarización. ¿Qué es la posverdad? La posverdad es la estrategia de repetir una mentira 1 y 1000 veces hasta convertirla en realidad o por lo menos poner en duda la verdad. El populismo son soluciones fáciles. Entonces, aquí hay muchas personas que lo que le están infundiendo a los jóvenes no es el valor del emprendimiento, del trabajo, del esfuerzo, sino tranquilos que aquí vamos a llegar a gobernar y ustedes lo van a tener todo gratis. Entonces, no asuman muchas responsabilidades que nosotros, como Estado,
nos hacemos responsables de ustedes. Entonces, en ese escenario, un banco que promueve el emprendimiento como el Banco Agrario pasa a segundo plano. Y la polarización, pues ni se diga. La polarización lo que invita es a la lucha de clases, que es lo que quieren promover muchos, y en ese ambiente de odio, la primera víctima es la verdad, ¿no? Y yo le digo una cosa, Adriana, yo que estoy en esta labor de la economía agropecuaria todos los días, usted no se imagina lo importante que es mantener la cohesión social en el campo, no solamente para la seguridad, porque en Colombia ya sabemos lo que genera la polarización. La violencia de mediados del siglo XX, cuando se mataban entre liberales y conservadores, eso lo generó fue la polarización. Pero lo importante que es la empresa agropecuaria en el campo, yo lo veo todos los días, y lo importante que es esa empresa agropecuaria para el pequeño productor. Porque aquí hay muchos que están apostándole a estigmatizar la empresa, sobre todo la empresa agropecuaria, los llaman latifundistas, terratenientes, los estigmatizan de todas las maneras, y dicen que las tierras todas hay que repartirlas y todo tienen que ser pequeños productores. Mire, la empresa agropecuaria es la que transfiere tecnología, porque es la que invierte en tecnología. La empresa agropecuaria es la que abre mercados. Le voy a dar solo un ejemplo. Uno de los casos de éxitos hoy en día en el agro colombiano es el aguacate Hass. De ese caso de éxito se están beneficiando decenas de miles de pequeños productores campesinos, y lo sé porque están en el Banco Agrario, el banco les da crédito. ¿Sabe por qué se han podido beneficiar esas empresas, esos pequeños campesinos? Porque hay grandes empresas, como Cartama, por ejemplo, que tienen fincas de más de 1000 hectáreas en aguacate Hass. Esas empresas son las que han podido abrir mercados en Europa, tienen en Europa están integrados con la distribución también en supermercados, etcétera, tienen la tecnología y hoy en día le enseñaron a esos pequeños productores a producir el aguacate Hass que necesitan esos mercados, les dan la asistencia técnica. ¿Usted cree, Adriana, que esos campesinos que hoy tienen un buen nivel de vida gracias al aguacate Hass hubieran podido tener lo que tienen hoy si no es por esas grandes empresas? Yo le pregunto, ¿el Banco Agrario es comparable con algún banco internacional? ¿O más bien ha sido ejemplo para algún banco internacional? Ha sido ejemplo para bancos internacionales. Yo tuve hace poco me visitó una delegación de El Salvador, del Ministerio de Agricultura, que querían conocer el Banco Agrario. Me dijeron, mire, nosotros hicimos un benchmark, miramos bancos en Latinoamérica y la verdad, el Banco Agrario, el modelo del Banco Agrario es el mejor de todos. Y te quiero decir una cosa, digamos, el contexto de eso. El profesor Ricardo Hausmann, tú sabes que es profesor de Harvard, él hizo una investigación con unos investigadores del BID. Y en esa investigación, ese paper se llamó Bancos de Desarrollo Inteligentes. Y él ahí justificaba la existencia de los bancos de desarrollo como bancos públicos. Y ponía en contexto, hacía un contexto histórico interesante, y fue que por allá a finales de los 80 en el consenso de Washington hubo una tendencia a eliminar los bancos de desarrollo. ¿Por qué? Porque en ese entonces los economistas dijeron, sí, los bancos de desarrollo solucionan fallas de mercado, pero también tienen fallas de gobierno. ¿Cuáles son las fallas de gobierno? Burocracia, clientelismo político, sobrecostos en la operación. Y lo que en esa época dijeron es, esos costos de gobierno son más grandes que el beneficio que puedan tener en la corrección de las fallas de mercado, luego hay que eliminarlos. Eso después se cambió porque realmente el mundo está tendiendo hacia tener más bancos de desarrollo. Les hablaba del caso de Singapur. Singapur es lo que es hoy gracias a que tuvo un banco de desarrollo que se llama hoy en día el DBS Bank. Pero esto es el llamado en este marco teórico es, tenemos que disminuirle los costos y las fallas de gobierno al Banco de Desarrollo manejándolo bien. Si el Banco de Desarrollo es bien manejado, produce unos efectos económicos y sociales muy benéficos para el país. Yo le quiero preguntar una cosa, ¿el banco ha sido víctima de las fake news?
Sí, a mí me ha pasado. Y te cuento una cosa. Nosotros hemos actuado de la manera más vertical y transparente en la contratación del banco. No hay un solo contratista del Banco Agrario que pueda decir que yo lo he o favorecido o perseguido. Pero a veces, cuando hay proponentes que pierden en franca lid, entonces salen a decir que el proceso estuvo viciado, que hubo injerencias, que, en fin, que fue poco transparente. Y a mí eso me parece triste porque, hombre, si pierden en franca lid, asuman que perdieron y no traten de, digamos, sus falencias en el proceso de contratación, ya sea porque no ofertaron en la subasta inversa lo suficiente en atribuírselo a supuesta corrupción, y nos pasó. Y te voy a decir cuándo nos pasó, porque además eso fue público y me tocó salir a todos los medios. Hubo una licitación de comunicaciones del Banco Agrario, hace 2 años creo. Un contrato grande, salió por 120.000 millones de pesos, compitieron Movistar y Claro, y finalmente en la subasta inversa, Movistar fue la que más pujo hacia abajo. El contrato se adjudicó por, si mal no recuerdo, 98.000 millones de pesos, nos ahorramos más de 20.000 millones de pesos con respecto al presupuesto, y te voy a contar lo que nos pasó. El día antes de la subasta me mandó una carta Movistar diciendo que ese proceso estaba viciado y que eso estaba turbio, que eso no tenía transparencia. El día antes de la subasta inversa. Al otro día fue la subasta inversa y ganó Movistar. Acto seguido me mandó una carta pidiéndome perdón, pidiéndome excusas y que retiraban la carta. Pero entonces me gané fue a Claro. Y el señor presidente de Claro salió a decir una cantidad de mentiras a los medios que me tocó desmentir. Esa, digamos, ha sido como la fake news. Sí, sí, y eso es triste porque cuando uno hace las cosas transparentemente, también el sector privado debería ayudar a no generar ese tipo de fake news. Pero podríamos decir que como entidad del Estado ha sido una entidad que ha tenido durante todos estos 4 años una buena reputación. Así, eso sí, total, total. No, es que las noticias que ha generado el Banco Agrario han sido buenas y la gente reconoce el cambio. La gente, te estoy hablando de los campesinos. Yo estuve ahorita en la feria de Espomalocas en Villavicencio, allí hablé con varios pequeños productores y quedé sorprendido. Es que yo me acuerdo cuando yo salía a ferias en el 2018, 2019, todo el mundo me ponía quejas del Banco Agrario y esas quejas me sirvieron para hacer los cambios. Hoy en día, claro que hay cosas por mejorar, pero la gente agradece y la gente reconoce que ha habido un cambio. Ustedes han hecho, pues, por la naturaleza del banco, ustedes están en las regiones y en las regiones más complicadas, como es el caso del Catatumbo. Antes hablábamos de una invitación incluso que le voy a aceptar a que el equipo de periodismo vaya y mire lo que usted me ha contado sobre el ejercicio que han hecho en el Catatumbo. ¿Por qué no le cuenta a nuestros seguidores cómo fue este proceso? Mire, el caso del Catatumbo es un caso de éxito de mostrar, no solo acá, sino a nivel internacional. El Banco Agrario en el Catatumbo ha desembolsado cerca de 120.000 millones de pesos. Esto empezó antes de mi administración. En esta administración profundizamos ese acceso al crédito. Todo el ecosistema de palma de aceite que hay en el Catatumbo, que es un cultivo, Adriana, que no te imaginas las bondades sociales que tiene ese cultivo, porque ese es un cultivo permanente, no es esos cultivos transitorios donde las personas llegan hoy a trabajar a coger una cosecha y ya no tienen más trabajo. Ese es un cultivo permanente que necesita trabajo a toda hora porque los racimos crecen permanentemente y el cultivo hay que mantenerlo, genera empleo formal. Y claro, tristemente hay unos sectores de la izquierda que han querido estigmatizar la palma de aceite. Parece que todo lo que fuera progreso les estorbara, parece que todo lo que le ganara terreno a la ilegalidad les estorbara. Cuando la palma de aceite, y yo ojalá ustedes puedan ir a verlo en el Catatumbo,
el impacto social que tiene es impresionante. Esa es la única economía legal que le está dando la lucha a las economías ilegales en el Catatumbo. Y en buena medida eso se ha podido hacer gracias al Banco Yo Agrario. le quería preguntar a usted precisamente eso, en el tema de las economías ilegales o en el tema, digamos, del terror y el miedo que vive Colombia, en el tema de todo esto a nivel de regiones, porque pues es donde uno ve en esa Colombia profunda. ¿Ese miedo y ese terror ha azotado al banco? ¿Se han visto en situaciones en las que los empleados de ustedes estén en situaciones de riesgo, el mismo banco, el mismo proceso, porque tengo entendido que ustedes también trabajan un tema de sostenibilidad? ¿Eso se ha visto afectado por este tema de amenazas y de ataques por parte de los grupos ilegales? Sí, muchísimo. Y yo aquí quiero hacerle un reconocimiento a mis compañeros del Banco Agrario que trabajan en esas zonas difíciles de orden público como el Catatumbo, como el Cauca. Mire, en Tibú, le cuento un caso de hace mes y medio. A la subgerente operativa de la oficina de Tibú la secuestraron unos bandidos y le secuestraron su familia. Querían que ella abriera la caja fuerte. Eso finalmente tuvo un desenlace favorable y ella salió ilesa, pero duró secuestrada un día. Ayer, en una oficina que se llama Salado Blanco, en el Huila, le pegaron un tiro a uno de nuestros cajeros porque llegaron a hacer un taquillazo. O sea, nosotros estamos en las zonas más, digamos, difíciles en materia de orden público y los compañeros del Banco Agrario son unos verdaderos héroes. Si no fuera por ellos, allá no habría economías legales. Si no fuera por el Banco Agrario, empezando por ahí, no habría quien llevar el efectivo a estos lugares tan apartados de Colombia. Nos toca llevarlos muchas veces en helicópteros. Así que es por ellos que una persona puede tener una cuenta de ahorros, puede hacer un pago, una transferencia. Llevar esos servicios financieros a la Colombia profunda tiene a veces esos costos de riesgos inclusive para sus vidas y eso merece pues todos los elogios del mundo porque son unos héroes. ¿Cuenta usted con el apoyo de la fuerza pública? Mucho. Con ellos trabajo permanentemente y no me canso de darles las gracias porque siempre están listos a ayudarnos en las situaciones más difíciles. Nos ayudaron en esa situación de Tibú. El transporte de efectivo en el Catatumbo no te imaginas el riesgo que eso implica. Y ahí están el ejército y la policía acompañando esa plata, porque esa es la plata que necesitan esos colombianos que están allá, que están en economías legales. Si el Banco Agrario y los bandidos han querido sacar al Banco Agrario de allá, porque a ellos lo que les interesa es que solamente haya ilegalidad, nada que sea legal les gusta que permanezca allá. Entonces, gracias a ellos es que podemos operar. Usted ha hecho algo muy especial y es el reconocimiento que le hace a la gente que trabaja con usted, y es que les ha dicho que son los verdaderos héroes en un país donde transita un tema muy complicado y es precisamente todos estos grupos y todo este ataque que de alguna forma se vive en las regiones. Yo creo que es un mensaje muy poderoso y yo quisiera pedirle a usted, doctor Francisco, que le mande un mensaje a nuestros lectores y seguramente a los que van a ver esta entrevista, que la idea es que lleguemos a todos estos rincones y poder contar esta historia a través suya. ¿Cómo quisiera que continuara el banco o cómo usted recomendaría que se siguiera este trabajo para que el banco siga con todos estos propósitos, estos objetivos, ya que entendemos que es un banco que depende mucho de los cambios una vez lleguen los diferentes gobiernos o el gobierno que le toque de turno? ¿Usted qué mensaje, que hoy lo voy a dejar como un testimonio acá, qué mensaje dejaría, no hablando ni de la polarización y quitándonos un poco como esas esquinas que lo único que le han hecho daños al país? ¿Qué mensaje dejaría usted? Pues el mensaje es que se continúe construyendo sobre los cambios que ya hemos hecho. Las cosas vienen funcionando bien. Cuando las entidades funcionan bien, pues seguramente algunos podrán en el futuro de tener la tentación de volver a llenarlas de burocracia porque pues como está dando tantas utilidades y como está funcionando tan bien, pues qué importa si le nombro 3 o 4 allí o 3 o 5 o 6 allá, y eso rápidamente vuelve a poner el banco en la situación en que lo encontramos en el 2018. Yo creo que lo primero es
tomarse el trabajo de reconocer y de estudiar y de analizar las cosas buenas. No tienen necesariamente que creerme a mí, tómense en el trabajo de mirar las cifras del banco, porque son cifras públicas que están auditadas. Cuando yo digo que incluimos a 79.000 pequeños productores es porque eso es comprobable, son cifras que se transmiten también en la Superintendencia Financiera. Entonces, tómense en el trabajo de valorar lo bueno que hay para que no caigan en esas trampas que pone el populismo de generarle esos odios a las personas porque todo es malo, y le dicen a las personas que no pueden salir adelante porque hay unas estructuras que los tienen subyugados y todo ha sido malo, cuando la verdad es que mientras haya democracia y libertades, hay caminos para solucionar las cosas. En democracia y en libertades fue que pudimos transformar el Banco Agrario, es continuar ese camino. Yo creo, Adriana, y esto es una tarea para un próximo gobierno, que el buen funcionamiento del Banco Agrario no debería depender solo de la voluntad de un presidente. En esta oportunidad nos tocó un presidente honorable, un presidente que piensa primero en los colombianos que en minorías poderosas, y por eso se dio la pela de hacer la transformación del Banco Agrario, así a algunos políticos no les gustaran. Ese presidente se llama Iván Duque y gracias a él fue que pudimos hacer todo esto. Pero si le mejoramos el gobierno corporativo, y eso le corresponde a otro gobierno, puede llegar un presidente con otras intenciones y el banco protegerse porque tiene un mejor gobierno corporativo. Pues muchísimas gracias, y yo los invito a que hoy los que han visto esta entrevista se la entreguen también a otras personas, porque es una forma de entender cómo funciona una entidad del Estado como el Banco Agrario y dónde está y en qué está y cómo va a quedar, para que nos preguntemos y nos cuestionemos para dónde va también. Muchísimas gracias, doctor Francisco, esta es su casa, ojalá siga compartiendo con nosotros toda esta información y darle los agradecimientos también, no solamente que esté acá, sino que nos permita también ver un poco más allá en las regiones y entrar allá y contarle a nuestros lectores, oyentes y la gente que nos ve, pues, qué se hace, dónde están esas historias detrás de las noticias, porque muchas veces nos quedamos con la noticia, ya sea buena o mala, pero no vamos más allá, y yo quiero que en esto podamos también nosotros trascender y poder seguir contando estas historias. Pues muchas gracias, Adriana, te compartiré todas esas noticias porque esa es la verdadera Colombia. Los pesimistas hacen más ruido, pero quienes han podido salir adelante, quienes han logrado con las herramientas del Estado, en este caso del Banco Agrario, mejorar su condición de vida, hay unos casos maravillosos, ellos también deben tener voz. Y si tú me permites que a través tuyo podamos contarle a Colombia todos esos casos de éxito, pues maravilloso, te agradecería inmensamente. Bienvenidos, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, hemos terminado esta agradable entrevista con buenas noticias, con cosas que también nos sacuden, porque pues aquí no somos ajenos al tema o a los temas que salen de corrupción y de ese manejo que tienen muchas veces las entidades del Estado en el tema de politizarlo y de acabar con las instituciones y echándole la culpa también a la situación del país. Aquí vemos un ejemplo de una entidad del Estado, la cual ha dado unos grandes resultados y donde hemos querido también contárselos a ustedes.